¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos comentarios vinculados al marco conceptual. En definitiva, hablar de este tema es abarcar muchos aspectos que forman la base normativa del ejercicio de la profesión contable. Sin embargo, quiero abordar un tema vinculado a lo que es formulación de estados financieros, particularmente el párrafo 4.2 y 4.3 del marco conceptual. El tema de hoy titula Elementos de los estados financieros. Cuando nosotros hacemos una referencia a este tema, probablemente lo vinculemos a activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Estos, en efecto, son los elementos de los estados financieros. Nos sirven particularmente para dos cosas. En primer lugar, desde la perspectiva del registro. Observen, párrafo 4.2. Los estados financieros, nos dice acá, reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos. Perfecto. Eso implica que nos ayuda a traducir lo que sucede en una transacción que realiza la organización y reflejarlo en la información financiera. Pero para cumplir con este propósito, los elementos de los estados financieros se asocian a un término clave: agrupación. La entidad tiene una infinidad de transacciones y nosotros probablemente que tengamos que sistematizar, resumir información para mostrarla en los estados financieros. De ahí que el propósito está asociado a agrupar esas transacciones en algunas categorías. Veamos qué nos dice ahí el marco conceptual. Agrupándolos en grandes categorías de acuerdo a sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los estados financieros. Es decir, de todas las transacciones que realiza la organización, al momento de agruparlo, vamos a tener que colocar, si podemos decirlo así, 5 áreas: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Esto está asociado a dos estados financieros. En primer lugar, al estado de situación financiera, lo que antes se llamaba balance general, y por otro lado, al estado de resultados. La pregunta es, ¿por qué no se toma en cuenta el estado de cambios en el patrimonio? Porque sencillamente es un análisis de las transacciones que se producen a nivel de las cuentas que se encuentran agrupadas dentro del patrimonio. ¿Y por qué tampoco se toma el estado de flujo de efectivo? Porque los elementos de los estados financieros se reconocen en función de una base de contabilización que es el devengado. Y esta es una contraparte a la base de contabilización con que se muestra el estado de flujo efectivo, que es lo percibido. Lo que les digo, fíjense cómo es expresado en el marco conceptual. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son, ¿cuáles son? Activo, pasivo y patrimonio. Estos tres elementos me ayudan a conocer la situación financiera. Recordemos, clases de finanzas. Situación financiera, de dónde obtengo los recursos y cómo los aplico. Cuando yo quiero hablar
de dónde obtengo los recursos, me voy a enfocar en estos dos, en el pasivo y en el patrimonio. Y en el caso de cómo lo estoy aplicando, me voy a enfocar acá en el tema del activo. ¿Ya? Perfecto, pero ese es un primer nivel. El siguiente nivel que nosotros queremos considerar son los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento. ¿Ya? Acá hablamos de una palabra también clave que es rendimiento. En el estado de resultados. Y como ustedes saben, aquí hacemos referencia a los ingresos y los gastos. El estado de cambios en la situación financiera habitualmente refleja elementos del estado de resultados y cambios en los elementos del balance. Por consiguiente, este marco conceptual no identifica elementos exclusivos de este estado. Acá hay un tema bastante interesante que quiero remarcar. Nos habla de un estado de cambios en la situación financiera. A ver, si recordamos, de acuerdo a la NIC número 1, tenemos un estado de situación financiera anual, un estado de resultados y otro resultado integral, un estado de flujo de efectivo y un estado de cambios en el patrimonio, pero no de un estado de cambios en la situación financiera. El análisis del estado de cambios en la situación financiera obedece a comparar en un periodo los componentes de los elementos activo, pasivo y patrimonio para ver si se produjeron aumentos o disminuciones. Y es aquí donde entra pues a recordar uno y dice, pero esto es como hablar del estado de flujo efectivo, pero en una etapa jurásica, si se puede decir así. Porque nosotros antes de hablar del estado de flujo efectivo, primero teníamos un estado de cambios en la situación financiera. Y que esa variación del efectivo y equivalente de efectivo lo mostrábamos a través de variaciones en las cuentas que conformaban los elementos asociados a la situación financiera. Por eso que nos dice que no vamos a identificar, al menos desde el punto de vista marco conceptual, elementos exclusivos para ese estado, porque se mezclan de dos. Tenemos tanto situación financiera y de forma extracontable vamos a tener cuentas de resultados. Bien, párrafo 4.3, la presentación, palabra clave, de los elementos precedentes, tanto en el balance como en el estado de resultados, implica un proceso de subdivisión. Fíjate que en los estados financieros no solamente se coloca activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos, no, hay una subdivisión, porque necesitamos un mayor detalle. Y fíjate que nos dice el marco conceptual. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su naturaleza o de acuerdo a su función en el negocio de la entidad. Perfecto. A fin de presentar la información más útil a los usuarios para propósitos de toma de decisiones económicas. Definitivamente, los criterios de agrupación, categorías, activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos, no son suficientes para mostrar información en los estados financieros. Y de ahí que hablemos nosotros de subdivisiones. Pero esas subdivisiones no son cuentas contables, son rubros de estado financiero. Tengo efectivo, cuentas por cobrar a comerciales, relacionadas, existencias, etc, etc, inventarios, etc, etc. No cuentas, porque las cuentas contables están referidas al tema de registro y los rubros, que pueden tener algunos conceptos similares a las cuentas, son solamente para efectos de presentación. Espero que este material sea de utilidad para ti y te invito a seguirnos por medio del canal de videos. Puedes suscribirte por el enlace que figura al pie de este material. Muchas gracias por tu atención.